Ahora sí. Esto fue lo último que nosotros vimos respecto al formato condicional. Bien, les recuerdo que la próxima, esta clase no tenemos control ya. Vamos a pasar materia de inmediato. Entonces, lo último que nosotros vimos del formato condicional fue el formato condicional con fórmula, ¿cierto? Dentro del formato condicional acá, nosotros poníamos una nueva regla y ahí entonces poníamos una sola fórmula. Ese es el tema. Como ponemos solo una fórmula, tenemos que saber nosotros si debe estar la referencia relativa, absoluta o mixta, ¿cierto? Es decir, debería funcionar para todas las celdas exactamente la misma. Si se copiaran y pegaran, debería funcionar. Bien. Dentro de esas fórmulas, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo aquí, ¿se acuerdan qué fórmula pusimos dentro del formato condicional? Tenía que la celda de la izquierda ser mayor a la celda de la derecha. Es decir, nosotros poníamos esto, ¿cierto? La celda de la izquierda mayor a la celda de la derecha. Para que no se cambiaran, ¿cierto? Pusimos nosotros signos peso antes de las columnas. Ya, esta es la misma fórmula que nosotros pusimos dentro del formato condicional. ¿Y qué pasa si yo acá en la celda presiono Enter? No lo pongo dentro del formato condicional, sino que lo pongo acá y presiono Enter. ¿Qué sucedería? Yo al presionar Enter, si ustedes se dan cuenta, fíjense lo que sucede, aparece falso. Miren qué entretenido. Es decir, cuando yo pongo esta fórmula acá, la copio hacia abajo, fíjense que donde está verdadero es donde se pinta. Donde es falso no se pinta. Donde es verdadero sí se pinta. ¿Cierto? Y así funciona el formato condicional, repasándolo. Es decir, nosotros ingresamos reglas y cuando la respuesta de esto sea verdadero, se va a pintar. Y cuando la respuesta sea falso, no se va a pintar. Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Este número fuera 600. Sería verdadero, ¿cierto? Y como es verdadero, también se pintaría en la otra celda. Bien, eso es importante que lo entendamos. Bien. Entonces, chiquillos, de acuerdo a esto que nosotros estamos viendo, fíjense que en la celda yo puedo poner, esto es como una pregunta que yo le estoy haciendo a Excel, para saber si es que es verdadero o si es que es falso. Por lo tanto, dentro del formato condicional yo podría poner cualquier operación que me dé como respuesta verdadero o falso. ¿Cuáles son esas? Son las que nosotros necesitamos ver. A esas se les llaman comparadores lógicos. Voy a hacer un poquito más grande para que se vea bien. Aquí. ¿Ya? Todo esto son operadores de comparación. El resultado de una comparación siempre es o verdadero o falso, cualquiera de las dos. Por lo tanto, me serviría para ponerlo en formato condicional. ¿Ya? Cualquier fórmula que me entregue una respuesta verdadero o falso, yo puedo poner dentro del formato condicional. ¿Ya? Entonces, los operadores que nosotros tenemos y que nos entregan como respuesta o un verdadero o un falso son las siguientes. Mayor que, menor que, mayor o igual se pone de esta forma, se pone primero mayor y después se pone el signo igual. Menor o igual se pone menor y después el signo igual. El símbolo igual y este otro que pocas veces nosotros lo utilizamos y que se llama diferente. Normalmente cuando nosotros escribimos en un cuaderno, ¿cierto? Cuando nosotros escribimos en un cuaderno siempre ponemos diferente de esta forma, ¿cierto? De esa manera escribimos diferente. Pero en Excel se pone de esta manera. Bien. No se pone así. ¿Ya? Este símbolo no existe en Excel.
Bien, por lo tanto, no se pone de esa manera, sino que se pone el símbolo menor y después mayor, ¿ya? Y de esa manera entonces se pone diferente. Analicemos un par de ejercicios para que entendamos cómo funciona esto. Aquí, por ejemplo. Ya vamos a borrar algunos de estos ejercicios, vamos a hacer algunos solamente y después vamos a poner el resto. Vamos analizándolos paso a paso. Fíjense, yo deseo saber si el número A es mayor que el número B. Para poder hacer eso, entonces pongo, ¿cierto? De esa manera, referencias. Bien. Presiono Enter. Si es que esto fuese verdad, va a decir verdadero. Si no fuese verdad, va a decir falso. Esas son las dos respuestas posibles, ¿cierto? En este caso es falso. Si este número fuese un 5, diría verdadero, ¿se entiende, cierto? Pasa exactamente lo mismo acá. ¿Ya? Entonces es falso, es verdadero, y si son iguales también es falso. ¿Bien? En menor o igual pasa exactamente lo mismo. Menor o igual que 7. ¿Ya? Ese igual es distinto del primer igual. Es decir, recuerden que el primer igual, ¿qué significa? Significa que nosotros le estamos diciendo a Excel que vamos a poner una fórmula o una referencia. ¿Ya? Bueno. Y entonces me da o verdadero o falso. A es menor o igual, A es menor o igual, A es menor o igual, ¿cierto? Aquí es menor y aquí es igual, por lo tanto, o igual, es decir, se tiene que cumplir una de las dos. Bien. Chiquillos, si ustedes van teniendo dudas en esta clase, de inmediato habiliten su micrófono y pregunten. ¿Vale? Entonces yo continúo hasta que alguien me haga alguna pregunta. ¿Ya? Así lo vamos a hacer hoy día para ir avanzando a un buen ritmo. Entonces tengo exactamente lo mismo acá. Ese es igual, es distinto del otro. ¿Ya? Este es un comparador y el primer es igual. Yo comencé con un es igual simplemente para decirle a Excel que esto va a ser una referencia o una fórmula a lo que yo estoy anotando en esta celda. Entonces me entrega falso. En este caso es un comparador, ¿cierto? Un comparador. Y diferente. Me fui un poquito para acá. Entonces tengo 5 diferente de 7. ¿Es diferente? Verdadero, ¿cierto? La verdad que sí es diferente, eso me está diciendo. ¿Ya? Acá son diferentes, sí. ¿Y acá son diferentes? No, no son diferentes. Y por eso pone el falso. Ya creo que se entiende, ¿cierto? El tema. Yo también podría hacer lo mismo que aquí estoy haciendo con números. Podría hacer exactamente lo mismo con fechas. Nosotros ya vimos que las fechas son en realidad números. ¿Cierto? 1 de junio 2020. Y yo podría poner acá el 20 de junio 2020. Y yo podría hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Este es mayor a ese número, ¿cierto? ¿Ya? Podríamos hacer exactamente lo mismo. Voy a hacerlo para hacerlo un poquitito más rápido. Ahí, ¿cierto? Ya funciona exactamente igual. ¿Por qué? Porque sabemos que los números, o sea, que las fechas son en realidad números. Yo puedo poner esto acá y este es el número 44.000 y es lo mismo que yo tenga el número 43.000. Exactamente lo mismo, ¿cierto? Las fechas son números. ¿Ya? Muy bien. Entendiendo eso, cualquier operador de comparación yo podría utilizar dentro de formato condicional.
¿Por qué? Porque su respuesta es verdadero o falso. Bien. Veamos otro. Funciones lógicas. Las funciones lógicas dentro de Excel también me entregan como resultado final o verdadero o falso. ¿Ya? También me entregan como resultado final o verdadero o falso. Bien. La función lógica y la función lógica o. ¿Qué significa funciones lógicas? Significa que se tienen que cumplir ciertas condiciones. ¿Cuántas condiciones? Todas. Cuando yo utilizo la función y, se tienen que cumplir todas. Es decir, todas deberían ser verdaderas. ¿Ya? La función lógica o, se tiene que cumplir mínimo uno de todas las condiciones para que sea verdadero. ¿Cierto? Hoy hace sol y hay frío. Es decir, las dos cosas, ¿cierto? Hace frío y hay mucho sol. Entonces se están cumpliendo ambas. ¿Está bien? Hay sol o hay lluvia. ¿Se entiende? ¿Ya? La diferencia, una de las dos. Ahora se podrían cumplir todas, pero mínimo me basta con que una se cumpla para que diga verdadero la respuesta. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Bien. Vamos a borrar estos ejemplos que yo tengo aquí y los vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, quiero que se cumplan ambas cosas. Es decir, que la A sea igual a 10 y que el B sea igual a 10. ¿Cómo lo logro? Con la función lógica y, ¿cierto? Para eso yo pongo la función es igual, y, y abro paréntesis. Y aquí entonces pongo la primera condición y hago una separación con las condiciones siguientes con punto y coma. Fíjense tal cual como aparece ahí. ¿Se dan cuenta? Y, abre paréntesis, valor lógico, punto y coma, valor lógico. ¿A qué se refiere con valor lógico? Casi siempre se refiere a un operador de comparación o alguna función lógica. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a poner que esto, el F15, ¿cierto? El que contiene ese número, tiene que ser igual a 10. Punto y coma, la otra condición. Es decir, que esta celda sea igual a 10. ¿Se entiende o no, chiquillo? Fíjense que yo podría seguir poniendo condiciones, ojo con eso, separado. Ahora que pongo la condición número 3, después la condición número 4, separadas de punto y coma. Pero hasta el momento va a llegar hasta ahí solamente. Si yo presiono Enter, ¿cuál va a ser la respuesta que me va a entregar Excel? ¿Falso? Falso. Falso, correcto. ¿Por qué? Porque una de las dos no se cumple, ¿cierto? Si yo tiro esto hacia abajo, el único que se cumple, como ustedes pueden ver, es este, en el que las dos son verdaderos, ¿cierto? Bueno, estamos entendiendo bien, me parece. La función lógica o tiene la misma sintaxis, es decir, pongo o, abro paréntesis y pregunto exactamente de lo mismo. ¿Cuál es el problema o la diferencia con la anterior? Es que me basta con que una de las dos se cumpla para que aparezca verdadero. Con que una de las dos se cumpla, va a decir verdadero. Por lo tanto, aquí, si presiono Enter, ¿qué es lo que va a aparecer? Verdadero. Verdadero. Solamente en el último aparece falso. ¿Cierto? Por lo tanto, la función o me basta con que una de las condiciones se cumpla, entonces va a decir verdadero. En la función y, todas las condiciones se deben cumplir para que aparezca lo correcto. Intentemos hacer el siguiente ejercicio, ojalá háganlo ustedes sin mirar la diapositiva. ¿Ya? Tengo este valor. Quiero saber si ese valor se encuentra entre medio del inicio y el fin. El 4 está entre medio del inicio y el fin, entonces pongan aquí la condición, por favor. Invéntenlo ustedes, ya, les doy un minutito para que puedan hacer este pequeño ejercicio.
con que uno lo haga me resulta, porque esto lo podría ir cambiando yo el número y se debería ir cambiando. ¿Se entiende, no? Intenten hacerlo. Necesito saber si es que este número se encuentra entre el inicio y el fin. Ya, ¿cómo estuvimos? ¿Cuál sería la función aquí, chiquillos? Por favor, cualquiera. ¿Mayor que o no? Pero pongo mayor, así. No. Que Pone hay. ¿Cómo? Y, Correcto, Y. paréntesis, elige el 4, o sea, el 4, el H21 podría ser, y pone mayor que 2. Era punto y coma, y vuelve a elegir el H21, pone menor que 7. Excelente. Y eso estaría correcto. Fíjense que aquí hay dos condiciones, es decir, que este valor sea mayor que el inicio y también debe ser menor que el fin. ¿Cierto? Mayor que el inicio y también debiese ser menor que el fin. ¿Ya? Ahora, si yo copiara y pegara esta función hacia abajo, no tendría ningún problema porque solamente la voy a copiar hacia abajo. Pero si yo la copiara hacia el lado, debería tener ciertas referencias que habría que cambiar aquí, ¿cierto? ¿Cuáles son las referencias que habría que cambiar? Si yo lo copiara hacia el lado, por ejemplo, todas las columnas deberían quedar absolutas, ¿cierto? ¿Estarían de acuerdo conmigo? Yo creo. ¿Ya? ¿Cierto? Es como para que lo entiendan, ¿cierto? Esto yo lo podría poner dentro de un formato condicional. Entonces pongo acá, spinte si está entre medio. Así no. ¿Cierto? Pinte si está entre medio. Entonces quiero que se pinte aquí. ¿Qué es lo que yo hago? Selecciono las celdas que yo quiero pintar. Ojo, siempre yo voy a seleccionar la celda donde yo quiero pintar. ¿Se entiende, no? Después voy a formato condicional, pongo nueva regla, pongo entonces una fórmula, elijo el color que deseo, puede ser aquí, kaki, no sé qué color es. ¿Y qué es lo que hago? Pongo la fórmula, la misma fórmula que yo puse acá, pero ojo, como voy a poner solamente una, debo establecer las referencias relativas y absolutas, ¿cierto? Es decir, quiero que aquí se pinte dependiendo de la condición. Fíjense la gran diferencia, ahí voy a poner aceptar para que vean. Entonces, donde dice verdadero, se pinta, se entiende, donde se cumple la condición, se va a pintar, ¿cierto? Ese número está entre medio de los otros dos, así, de esa manera, ¿cierto? Ahora, si fuese un 6, por ejemplo, también se pintaría. Por lo tanto,
todo lo que nosotros estamos viendo a mí me sirve, ¿para qué? Me sirve para poder utilizarlo dentro del formato condicional. ¿Por qué? Porque la respuesta es o verdadero o es falso. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? De hacerlo con fórmula. Porque fíjense que yo podría poner resaltar las reglas mayor que, menor que. Pero al utilizar esto, la condición se encuentra exactamente en la misma celda que yo quiero pintar. ¿Se dan cuenta, chiquillos? En cambio, al utilizar fórmula, acá abajo, la condición se encuentra en otra celda diferente de donde yo quiero pintar. Acá se encuentran las condiciones y yo estoy pintando en otras celdas distintas. ¿Cierto? Esa es la gran diferencia de utilizar una fórmula que utilizar esta otra que nos entrega Excel, ¿cierto? Esa es una gran diferencia. Consulta, ¿quién no pudo hacerlo? Profesor, sí, ¿me puede explicar de nuevo? Es que me quedé haciendo lo de verdadero y falso. Bueno, yo aquí puse esta fórmula. Esa fórmula la puse aquí. Es la fórmula, la misma que tenemos aquí, digamos. Ya la puse allá para que se entiendan. ¿Ya? ¿Dónde la puse? La puse en formato condicional. Recordemos, un pequeño repaso del formato condicional. Debo seleccionar lo que quiero pintar. Y entonces voy a formato condicional, pongo nueva regla, ¿cierto? Y ahí establezco la nueva regla que yo quiero poner. Y ahí entonces, ¿qué regla puse? Esto, exactamente. ¿Ya? Es decir, cuando H21, voy a correrlo un poquitito, cuando H21 es mayor que F21, cuando este valor es mayor que el inicio y cuando este valor es menor que el fin, entonces quiero que se pinte. ¿Por qué? Porque significaría que ese valor está entre medio de ambos, mayor que uno y menor que el otro, ¿cierto? Es menor que ambos. Está entre medio de ambos, disculpa. ¿Mejor o no? O igual, y lo explico de cero. Bien, parece que no hay más dudas. Ya, estamos bien entonces. Hagamos otro ejercicio como para comprobar esto, ¿vale? Fíjense, no sé si ustedes en administración ya han visto, o a lo mejor no lo han visto, no lo sé, un diagrama de Gantt. ¿Sí o no? Daniel, dígame Daniel. No, nada. Ah, ya, pero ¿lo han visto o no? Yo sí, no sé mis compañeros. Ya, No lo he bueno. visto. ¿No? Ah, ya. Normalmente lo han visto en ramos como de administración o cosas similares. Pero mira, imagínense esto. Ya, intentemos hacerlo. Fíjense lo que pasa aquí.
Esto es, imagínense que estamos arreglando una casa. Entonces tenemos determinadas tareas, ¿cierto? Tenemos la primera tarea, pintar, comprar, viajar, analizar, corroborar, reparar, vender, da lo mismo. Muchas tareas. Y en cada una de esas tareas tenemos un inicio y tenemos una fecha de fin o de término, ¿cierto? Una fecha de inicio y una fecha de fin. Bien, de inicio y de fin. Y acá tenemos entonces fechas. Por ejemplo, aquí yo podría tener, voy a borrar esto, podría tener el 2 del 10 del 2010. Y acá podría tener el 4, no, el 6, por ejemplo, del 10 del 2010. Es decir, esta actividad comprar se realiza desde el 2 al 6. ¿Y yo qué es lo que quiero? Que aquí con fórmulas se pinte exactamente desde cuándo empieza la actividad hasta cuándo termina la actividad. ¿Se dan cuenta, no? Se supone que con lo que ustedes ya saben, serían capaces de poder hacerlo. Intenten hacerlo, por favor. Y si no pueden, lo solucionaremos entre todos. ¿Ya? Cualquier fecha, pongan solamente una tarea, si no es necesario que las pongan todas. Bien. ¿Cómo vamos, niños?
¿Alguien por ahí habrá terminado, chiquillo, o no? Nadie parece hasta el momento. María Jesús, tenemos que usar lo que hemos aprendido hasta ahora con formato condicional. Es decir, quiero que se pinte esto con una condición. ¿Cuál es la condición? Están aquí, pues fíjate que se tiene que pintar del 2 al 6. ¿Te das cuenta? Mira, viste hasta el 6. Por ejemplo, si yo pusiera acá 03 del 10 del 2010, es un ejemplo, ¿cierto? Hasta el 15, por ejemplo. Entonces pinta del 3 al 15. ¿Ya? Si no quisiera el 15 y yo pusiera hasta el 10, es un ejemplo nomás, ¿cierto? Entonces se pinta del 3 al 10. ¿Ya? Eso quiero que ustedes lo razonen. Y no lo copien, sino que lo puedan razonar. Inténtenlo, intenten hacerlo. Entren a formato condicional y inténtenlo. Aunque no les resulte, pero de esa forma uno aprende. ¿Ya? Apliquen, es decir, ustedes debiesen ser capaces de hacerlo ya con lo que hemos visto, con lo que hemos aprendido. Profesor, Dígame. ¿por qué cuando uno cambia las fechas cambian todas las demás de abajo? Ah, Eso tú lo no estás lo... haciendo en la planilla. Sí, Mm, ¿Y lo estás haciendo o lo estás copiando? Son cosas diferentes. no, o sea, es que empecé a cambiar las fechas con o sea, con el Excel que usted subió al Educando ¿Correcto? y y se cambian todas las fechas por abajo. Yo coloco, no sé, ahora coloqué el 30 del 10 del 2010 y Sí, por abajo se cambió todo. Y sí, que no no, sé por qué. porque no son números. Los tengo yo programados para que cambien solitos, mira. Ah, ya vale. Pero es por eso. Ya. Pero intenta hacer usted solita una. Necesito que haga algo muy cortito. ¿Ya? Que usted haga una cosa así aquí. ¿Entiende usted o no? Así. Muy cortito y que te funcione. ¿Ya? Entonces tú pones del 3 al 10 y se debería pintar del 3 al 10. ¿Ya? Eso necesito que usted haga. Y si usted cambia esto y pone 4, se debe pintar desde el 4 solamente, es decir, debería quedar algo así. Ya, esa es la idea, ya que pueda funcionar. Y que ustedes lo hagan, no lo copien, razónenlo. Eso necesito que lo hagan, chiquillos. ¿Ya? Solo una es para ver, para que ustedes puedan razonarlo.
¿Alguien pudo hacer algo, chiquillo, o no? ¿Alguno de los presentes? ¿Con este ejercicio? ¿Mm? ¿Nadie? Yo, profe, o sea, no tengo el computador a mano, pero se me ocurrió una forma. Excelente. Veamos, Lucas. Formato condicional. Ya, voy a primero selecciono lo que quiero Sí, pintar. verdad, disculpe. Ojo con eso, Sí. chiquillo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo podría seleccionar acá, o podría tener el mouse en cualquier parte. Y si yo voy acá, Sí. no me va a salir correcto. Entonces, selecciono lo que quiero pintar, es decir, todo esto, ¿cierto? Todo eso. Buena, muy bien. Voy a formato condicional, voy a la Agregar fórmula, nueva ¿cierto? regla. Voy a poner de inmediato el color, ¿ya, amigo? Vale. Voy a poner aquí azul, por ejemplo. Ya. ¿Qué más? Ya, es que a mí se me ocurrió, mira, se pone el signo igual, ¿Ya? Y, ¿Ya? Pero explíquelo verbalmente y después lo analizamos. ya, se me ocurrió marcar las casillas, sabiendo que las fechas son números, marcar, ¿Ya? por ejemplo, el inicio, el 4 del 10, y poner que sea igual o mayor a esa fecha, y la otra regla sería que el fin sea menor o igual a esa. Entonces se marcarían todas las casillas que sean mayor a la fecha que el 4 y menor a la fecha que es 10. Ya, buena. Me parece muy buena la idea. Muy buena la idea. Y algo muy parecido a lo que estábamos haciendo recién, ¿o no, Luca? Sí, es bien parecido. Es muy Es que parecido. sabiendo que las fechas son números, se me ocurrió. Correcto. Las fechas son números, ¿cierto? Entonces Sí, tenemos la función i. Esa es la que tú me estás diciendo. Es decir, tengo que sí. cumplir dos condiciones. ¿Cuál? Pues, es decir, en otras palabras, para que todo el mundo lo entienda, este cuadradito de aquí, ¿cuándo se va a pintar? Este Cuando sea. cuadradito se va a pintar, ¿cierto? Cuando la fecha de ahí arriba sea mayor o igual que el 4 y menor o igual que el 10, ¿o no? Sí, En este caso se debería pintar, no, no se debería pintar, ¿cierto? exacto. Acá tampoco se debería pintar, aquí al lado tampoco se debería pintar, y recién aquí se pintaría. ¿Por qué? Porque esta Porque es fecha igual es a 4. mayor o igual, entonces es igual, ¿cierto? Buen análisis, Lucas, muy bien. Entonces hagámoslo. Esto hay que hacerlo en la práctica. Entonces, ¿qué estoy comparando? Estoy comparando esta fecha de allá arriba con estas dos. Sí. Es decir, en otras palabras, esta fecha, voy a anotarlo mejor con F25, ¿cierto? Tiene que ser mayor o Mayor o igual igual que de D 26. 26. Y la otra regla era que F25 sea menor o igual que E26, 20. ¿cierto? Algo así. Ahora, si yo pongo esto aquí, me va a aparecer error. No me va a ¿Por qué? aparecer correctamente. ¿Ah? Porque, Lo pongo, ya si quieres, ¿cierto? Mira, no fíjate. sé, le Acep- creo, pero. aceptar, Faltan los signos pesos. Ah, correcto, po. verdad, sí, los valores absolutos. Ya, pero como podemos entrar de nuevo, hagamos la prueba. Pongo aceptar, ¿cierto? Fíjate, o sea, me quedó pésimo. Esto no tiene Ya. nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces, nuevamente, administrar regla. Ah, esto ya tenía una regla, la voy a eliminar.
¿ya? Y ahí entonces está la regla que nosotros estábamos haciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué signos tenemos que poner? ¿Y dónde? Eso es algo muy importante, chiquillos. Primera clase. No es necesario que Lucas me conteste. Puede contestarme cualquiera. Cualquiera, el que pueda. Para empezar el F25 hay que fijar que queremos que la fila se mantenga, que la columna vaya cambiando. Por lo tanto, el Correcto. signo peso debería ir entre el 25 y el F. Correcto. 100% correcto. Muy buena, Kevin. ¿Profe? Dígame. ¿Por qué en una parte está el D26 y el otro en E26? Porque yo lo estoy comparando con el 4. Tiene que ser mayor o igual que 4. Y también tiene que ser menor o igual que este número, porque el 10 del 10. Ah, ok. ¿Te das cuenta? Este está en el E26, este otro número está en el D26. Pero estoy comparando con esta fecha y también con esta otra fecha. Hay que poner ¿Cierto? signo peso detrás del F y del E también. Detrás del F, Disculpa, del D y el E. del D y el E. No quiero que se muevan las columnas. No quiero que estas columnas se muevan. Sí quiero que avancen con respecto a la fila, ¿cierto? Pero no quiero que se mueva de esta columna. Por eso, antes de la letra D, pongo el signo peso. ¿Estamos de acuerdo, no? Y antes de la E, también pongo signo peso. Y le falta entre el F y el Correcto. 25. Y ahí entonces estaría correcta mi fórmula. ¿Se dan cuenta, chiquillos, o no? ¿Quién pudo hacer esto? Yo. Bueno. Y ahora, la segunda pregunta. Aunque no seamos capaces de hacerlo, ¿quién no entendió? ¿Quién no entendió lo que estamos haciendo? Eso es importante saberlo para poder explicarlo mejor. ¿Quién no lo entendió? Parece que todos lo entendimos, ¿cierto? Por lo visto. Ya, veamos lo que sucede. Ponemos aceptar, después aplicar, y ahí entonces sí nos da correctamente. Fíjense la gran diferencia de poner unos signos peso o no ponerlos. ¿Se dan cuenta o no la gran diferencia? Claro que existe diferencia. Mucha. Ahora, esto, ¿quién me responde por qué esto de acá se ve diferente que las fechas de acá? ¿Por qué estas fechas se ven diferentes? Por el formato que tiene la fecha. Correcto, acuérdense, ¿cierto? Ojo con eso. ¿Ya? Yo le puse que apareciera de esa forma, ¿cierto? Acá aquí, día y mes, ¿cierto? Día y mes. ¿Se acuerdan? En formato personalizado. Yo podría haber puesto que apareciera solamente el día, un ejemplo. ¿Ya? Ojo con eso. Aceptar, ¿ya? Y solamente aparece el día, ¿cierto? A mí lo que me había pasado, que tuve problemas, fue con el que le puse el día y el mes y me agarró automáticamente el 2020, entonces no me marcaba los colores. Ah, claro. No me había fijado, claro, que estaba con el año 2010 la fecha. Sí, po. Ah, no, pero tú cambias el año nomás y te debería funcionar. Sí, pues ¿Cierto? no, sí, eso hice, pero no Ya, me había bueno. fijado de primera porque Ah, y por vi eso no te solamente las que estaban. funcionaba. Claro, Claro, por claro. eso no te funcionaba. Y ahí, por Después ejemplo, ahí, me fijé que estaban las fechas con el año 2010, lo cambié y ahí sí tomo correcto. los colores. Aquí está toda esa fecha con año 2020. Y esto está en 2010, jamás se va a pintar, por cierto. Estamos hablando de otro tiempo, de otro año. Entonces, si yo cambiara esto al 2020 y 2020, ahí sí se pintaría, ¿cierto?
Buena. Pero por lo menos el razonamiento fue correcto el que tú hiciste, ¿ya? Porque no se pintaba solamente por un tema de año. ¿Estoy lo correcto, no? Sí, Bueno, excelente, pues si al final eso es lo que buscamos, ¿cierto? Que tengamos el razonamiento, ¿cierto? De cómo lograr esto, ¿ya? Cómo ir logrando esto. Consultas, dudas hasta aquí, chiquillo. De esa forma hicimos esto, ¿ya? Profe, Dígame, Boris. ¿lo puedo volver a explicar, por favor? Que Pero no por entendí supuesto. bien. Eso, usted tiene que ser honesto, Boris. ¿Sí o no? Hemos hablado de eso, ¿o no? Sí. Ah, pues. Mira, aquí voy a poner la fórmula, la voy a poner más grande y la vamos a intentar explicar paso a paso, ¿ya? Ahí está, bien grande para que se vea. Le puse esos acentos antes para que no se me borre la fórmula, ¿ya? Entonces, fíjate. Eh, voy a borrar no, no lo voy a borrar. Voy a explicar qué es lo que yo deseo, ¿ya? Aquí en el formato condicional voy a poner una fecha, chiquillos, para que se entienda lo que estoy haciendo. Ya, ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero que esto se pinte cuando ese día, porque fíjate que yo tengo una tarea, tengo la tarea pintar, da lo mismo, ¿cierto? Le vamos a poner tarea 1, tarea 8. Entonces la tarea 1 me va a llevar desde el 4 de octubre hasta el 10 de octubre. Del 4 de octubre hasta el 10 de octubre me va a llevar la tarea 1. La tarea 2 me va a llevar desde el 5 de octubre del 2020, ¿cierto? Hasta el 10 de octubre del 2020, ¿cierto? La tarea 3, ¿ya? Entonces tengo fechas, ¿cierto? Que me va a demorar las tareas. Hasta ahí va a llegar esa tarea, del 7 al 11. ¿Qué es lo que yo quiero que suceda? Quiero que yo sé que esta tarea que va a comenzar el 4 y termina el 10, dentro de este calendario, se pinte desde el inicio hasta el fin. Eso es lo que yo quiero que suceda. Es decir, ¿se entiende lo que quiero que suceda? Sin entrar al Excel. ¿Se entiende lo que deseo, no? Solamente. Sí se entiende, profe. Excelente. Excelente. ¿Ya? Esta tarea me va a comenzar el 5 y va a terminar el 10. Deseo que se pinte del 5 hasta el 10. Esta tarea que va del 7 al 11, deseo que se pinte desde el 7 hasta el 11. Entonces, fíjate, va a depender si se pinta o no en qué día estamos. Eso es importante que lo entendamos, ¿cierto? Va a depender del día en que estemos. Es decir, la tarea 5 que no está pintada, ¿se debería pintar aquí? No, ¿Se debería pintar acá? no, ¿Por qué razón no? por el año. ¿Qué tiene que ver el año? Que no quiere que sea el año 2020 y ahí 2010. Ah, bueno. Sí, claro. Ya, es la tarea número 2. ¿Se debería pintar aquí? No, ¿Por qué no? porque uno está pidiendo desde cierta fecha, desde el 05 del 10 hasta el 10 del 10, Ya, y aquí ¿por qué no se pinta? porque una fecha anterior es ¿Qué fecha menor, o es? sea, es menor a la fecha que uno le pide, O sea, ¿qué condición debería cumplirse para que se pintara? que tiene que ser mayor o igual al de 05 y menor o... mm, no cacho, profe, digo. No, pero vais súper bien, Boris. ¿Qué condición debería ser para que se pinte? Porque tú tienes claro la condición que no se pinte, ¿cierto? Ujú, Pero, sí. ¿qué es lo que debería cumplirse para que sí se pinte? Es decir, la pregunta es, ¿por qué está pintado? ¿Por qué estará Eh, pintado? porque es
mayor o igual que 0,4, o sea, que 0,5, ¿Qué cosa es mayor o igual que 0,5? la fecha. Esta fecha de acá arriba. Sí. Ya, entonces fíjate que para que se pinta uno primero yo debo entender que estoy comparando esa fecha con estos números, Ujú. ¿cierto? Estoy comparando estas dos cosas. Ahora, debo entender que aquí deben existir dos condiciones, porque ¿me basta solamente con que sea mayor a 0,5? No, porque tiene que ser menor o igual que 10. Claro, porque si no, si eso fuese así, ese también se tendría que pintar, ¿cierto? Ujú, Si ujú. fuese solamente mayor que 0,5, ¿cierto? Esta fecha también es mayor que 0,5, entonces se debería pintar. Pero no se pinta. Y no quiero que se pinte tampoco. Entonces son dos condiciones, ¿entiendes, cierto? Hay dos condiciones que se deben cumplir. ¿Qué fórmula yo utilizo para que se cumplan dos condiciones a la vez? La que está ahí abajo. Correcto. La función que acabamos de ver que se llama función i. Es decir, se deben cumplir ambas condiciones, ¿cierto? Ambas condiciones. Entonces, entramos acá al formato condicional y veamos la condición que se debería cumplir. No, la voy a escribir primero para que lo entendamos paso a paso. Aquí la voy a escribir. Fíjate, voy a poner i, abre paréntesis. ¿Cuál es la primera condición? Para que esto, F, para que ese, F25. correcto, ¿cierto? Siempre debo empezar desde la esquina superior izquierda, es de ahí, porque Ujú. todas estas son las condiciones, entonces debo ver. Para que este cuadrito se pinte, F25, ¿cierto? F25, voy a escribir acá, F25 debería ser mayor. ¿Me sirve mayor solamente o no? No debe ser mayor o igual. Tiene que ser mayor o igual, ¿cierto? Tiene que ser Ujú, mayor o igual que este otro número, que es D26. Ahí arriba lo voy poniendo por si no se ve. ujú. Voy a quitarle esto para que se vea mejor. Ahí sí. Debe ser mayor o igual a D26. Y esa es una condición. Como terminó la condición, pongo punto y coma. ¿Cierto? ¿Cuál es la otra condición? La, F25 nuevo. correcto, la misma fecha, ¿cierto? Tiene que ser menor o igual que E26, que es la que está aquí. Ujú. Fíjate lo que acabo de hacer. Estoy diciendo que se pinte solamente si se cumplen estas condiciones. En este caso, no se cumple una, no se va a pintar. ¿Por qué? Porque es la función i, Ya. ¿cierto? Porque estamos hablando de la función i. Se deben obligatoriamente cumplir ambas. Y esa es exactamente la misma fórmula que pusimos en el formato condicional. Fíjate, falso. No se pintó. Por eso, porque está falso, Sí. ¿cierto? No se Ujú. pintó por eso. ¿Ya? En cambio, si aquí tuviésemos 1 del 10, diría, oh, se me fue. Diría verdadero. Voy a agrandarla poquito, no. Ahí, verdadero. ¿Cierto? Diría verdadero. ¿Y por qué? Ujú. Y por algo se pintó. Porque sí cumple las condiciones. ¿Porque 0,1 es mayor o igual que 0,1? Sí, esa condición la cumple. Y es menor o igual que 10, también. Por lo tanto, como cumple ambas condiciones, se pinta. Ya. ¿Cierto? Esa es exactamente la misma función que pusimos acá. La única diferencia es que tuvimos que agregarles el análisis, ¿cierto? Del formato de las referencias. Es decir, relativa, absoluta y mixta. Tuvimos que hacer ese análisis, ¿cierto? Entonces dijimos, hacemos el análisis también, Boris, ¿ya? No se vaya.
Entonces, ¿qué dijimos? Ya tenemos esto listo. Pero cuando esto se copia hacia el lado, cuando esto se copia hacia el lado, quiero que F25 sea G25. Sí, porque yo aquí voy a estar preguntando por el 2 del 10 y no por el 1 del 10, ¿cierto? Sí Ujú. quiero que se traslade. Por lo tanto, antes de la F no pongo nada. Cuando esto se copia hacia abajo, quiero que F25 pase a ser F26. Eso sí no quiero, porque aquí quiero seguir preguntando la misma fecha, ¿se entiende, no? Mira, Ujú. quiero seguir preguntando, por lo tanto, quiero que el 25 se mantenga fijo. Eso antes del 25 pongo el signo peso y en la otra pregunta pongo lo mismo, po, antes del 25 el signo peso. Cuando esto lo copio hacia el lado, quiero que el inicio se cambie hacia el lado o quiero que el fin se No, cambie hacia el lado, tampoco, no. ¿cierto? Quiero hacer exactamente a la misma celda. Y por eso no quiero que se cambie, y no quiero que sea D, y no quiero que se cambie la E. Y por eso antes de la D pongo el signo peso, y antes de la E pongo el signo peso. Ese es el análisis que obligatoriamente, para bien, para mal, para bonito, para feo, no sé, hay que hacerlo. Pongo aceptar, aplicar, y ahí entonces tengo mi fórmula. ¿Ya? Y después yo lo Ya. corroboro. Después yo puedo poner 6 del 6 al 10 y se pinta del 6 al 10. Parece algo mágico esto, ¿cierto? Pero, Sí. Boris, ¿se entendió algo o lo explicamos de nuevo? Así lo entendí. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Quedamos excelente entonces. Ujú. Bien, chiquillo. A lo mejor con esa explicación queda un poquitito más claro para el resto. Pero aún así, dudas o consultas. No nos podemos quedar con duda hoy día. ¿Se entendió por lo visto? Bien. De esto entonces tendremos control la próxima semana y va a ser el último control antes de la prueba. Y de la siguiente a la otra tenemos nuestra primera prueba. Bien, Profe, la prueba va a entrar todo, ¿cierto? por supuesto. Toda la materia desde the first day. Profe, la Dígame. prueba es con diferente tiempo, ¿cierto? Nos dará un poco más de tiempo que los controles, Claro que los ¿cierto? controles, por supuesto. Ah, ok. La prueba tiene. Pero también es más larga. No es tan cortita como un control. Profe, disculpe, ¿cuándo es el control? La próxima semana tenemos control y la siguiente nuestra primera prueba. Pero la semana del 8 que no había clase. Oh, la próxima semana de 8. Claro. Tienes toda la razón. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hasta Ahora aquí no, en... por favor. ¿Cómo? Ahora no, por favor. Muy bien hecho, Martín. Gracias a Martín. Muy bien. ¿Están listos para hacer el control ahora? No es tanto. Ah, no están todos, es cierto. Ya, no, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hasta aquí vamos a cerrar para la primera prueba. Hasta aquí entra entonces para la primera evaluación. Prueba número 1. Y la tendremos de la próxima a la siguiente semana. Bien. Bien. Consultas, dudas. ¿Se entendió o no? ¿Cómo va? Es decir, ya la próxima semana parece que no tenemos clase. Semana del 8. No, no me había dado cuenta yo que era semana del 8.
Profe, ¿cómo cuándo vamos a tener la prueba? La próxima clase. Recordemos que la próxima semana no hay clase, me parece, según lo que me dijo su compañero. Entonces, la próxima clase que tengamos nosotros será nuestra evaluación. Ah, ya, el 15 de junio. El 15 de junio, correcto. Ok. ¿Ya? El 15 de junio es nuestra prueba. ¿Sabes que estoy revisando los correos y no veo el que me dice que no tenemos clase? Espérense un segundito. ¿Cuándo les llegó a ustedes? O sea, que varios profes nos han dicho que nos darán una semana de receso. Ah, sí. Llegó también en eso de las noticias de la universidad. Salió Ah, que las el noticias. consejo aceptó la semana de receso. Comunicaciones corporativas, ¿verdad? Sí, ahí lo leí. Me Ahí sutal está. también. Un espacio para el descanso y la reflexión de los avances realizados en el marco de la educación a distancia. Ahí estaba. Sí, yo me acuerdo que lo había leído y no. Un receso extraordinario entre los días 8 y 12 de junio. Ya, correcto. Sí, pero ese receso solo para ustedes. Ya, entonces el 15 volvemos y solamente hasta aquí entra en la primera evaluación. ¿Bien, chiquillo? ¿Se entiende, no? No malo. Iván me dice no malo, no entiendo. No entendí. No sé si es una pregunta. No No. haber sido ni malo. De referirse. Ah, no es malo, la semanita, no es malo. ¿A eso te refieres o no, Iván? Bueno, a lo mejor. No lo sé. Bien, entonces hasta aquí, todo el formato condicional, hasta aquí entra entonces en la evaluación desde el día 1 que vimos referencia relativa, absoluta, mixta. Al final de cuentas está todo entrelazado y va todo unido, ¿cierto? Obviamente tendremos más tiempo que un control. Profe, Aprox- ¿no va a mandar tareas opcionales dentro de la semana? Tareas opcionales, espérense un segundito. Espérate. A ver, ¿de qué es esto que tengo aquí? Recién Iván me dice, sí, a eso me refería. Ya, bueno. Veamos, esperemos un segundo. Esperemos un segundo. Como no vamos a hacer el control, les voy a dejar puesto el controlcito
un ejercicio que hicimos de control. Se llama, le voy a poner aquí, control para practicar. ¿Ya? Control para practicar, que fue el control número 4 del año pasado. ¿Ya? Eso creo que le ayudará. ¿Ya? Y ahí entonces ustedes también pueden ir jugando y estableciendo nuevos formatos condicionales, ¿cierto? ¿Ya? ¿Ya? No es necesario solamente lo que lo que preguntan ahí, sino que la idea es que ustedes puedan ir creando o inventando su propio ejercicio, ¿cierto? Sí, Anaís, vamos a eliminar un control, correcto. La mejor nota. Ese vamos a eliminar. Bien, estaríamos entonces, ¿ya? Si no hay más duda o consulta. Espero que les vaya muy bien en la evaluación, chiquillos. Practiquen con ese archivo que les dejé ahí, ¿ya? Está bastante bueno. Y inventen ustedes otros formatos condicionales con fórmula, ¿ya? Formato condicional con fórmula también entra. Entonces, practiquen un poquitito con respecto a eso. Inventen ustedes su propio ejercicio, ¿ya? Vayan haciéndolo. Y tenemos la prueba la próxima clase que volvamos. Bien, que estén muy, muy bien. Chao, profe. Chao, profe. varón. Profe. Nos vemos, profe. Chao, profe. Que estén bien, chiquillos. Chao, chao. Y esta clase también la subiré. ¿Ya?